Fernanda nunca imaginó que aquel mensaje de Bruno, su compañero de trabajo, sería el comienzo de algo que cambiaría su vida para siempre. Él había sido simpático en los últimos meses, siempre saludándola en el pasillo de la agencia de publicidad donde trabajaban. Y cuando él la invitó a cenar a través de un mensaje en el chat de la empresa, ella sintió una mezcla de sorpresa y esperanza. Bruno escribió que le gustaría conocerla mejor, que admiraba su trabajo como diseñadora gráfica y fijó la cita para aquel viernes en un restaurante italiano en el centro de la ciudad. Fernanda, que era sorda desde los 5 años tras una meningitis, estaba acostumbrada a miradas de pena o incomodidad cuando la gente descubría su condición. Pero Bruno parecía diferente. Ella aceptó la invitación con una sonrisa tímida, sin imaginar que estaba a punto de convertirse en el blanco de una de las peores humillaciones de su vida. Antes de continuar esta historia increíble, suscríbete al canal para no perderte ningún video y comenta aquí abajo desde dónde estás viendo. Ahora vamos a continuar porque necesitas saber lo que pasó en ese encuentro. El viernes, Fernanda eligió un vestido rojo simple pero elegante, se soltó el cabello castaño y se esmeró en el maquillaje. Llegó 15 minutos antes al restaurante La Bella Vista, un lugar sofisticado, con lámparas de cristal y mesas cubiertas por manteles blancos impecables. Su corazón latía rápido, mientras el maître la conducía hasta una mesa cerca de la ventana, desde donde se veía la ciudad iluminada. Fernanda pidió agua y se quedó allí esperando, observando a las otras personas cenando, a las parejas conversando animadamente, sintiendo esa mezcla de nerviosismo y expectativa que solo una primera cita puede provocar. Mientras tanto, del otro lado de la ciudad, Karim Al-Haddad estaba en una reunión que se extendía más de lo planeado. Él tenía 32 años. Era CEO de una empresa de tecnología con sede en Alarán y filiales en varias partes del mundo, incluyendo Sao Paulo, donde pasaba la mitad del año ocupándose de los negocios en América Latina. Alto de hombros anchos, cabello negro, siempre perfectamente peinado y ojos castaños profundos. Karim tenía esa presencia que hacía que la gente se girara cuando él entraba en un ambiente. Esa tarde, él estaba cerrando un contrato importante con 3 empresarios brasileños que había conocido a través de Bruno y Rodrigo, 2 publicistas que se decían sus amigos, pero que en realidad veían en él solo una oportunidad de ascender en la vida. Karim no lo sabía, pero Bruno y Rodrigo habían tramado algo terrible para esa noche, algo que revelaría su verdadero carácter. La reunión finalmente terminó, y Karim guardó los documentos en la carpeta de cuero italiana mientras Bruno se acercaba con una sonrisa extraña en el rostro. Bruno dijo que tenía un compromiso urgente, una emergencia familiar, y le pidió un favor enorme a Karim. Él había concertado una cena importante y no podría asistir. ¿Sería posible, Karim, ir en su lugar solo para no dejar a la persona esperando y explicar la situación? Karim frunció el ceño, encontrando aquello inusual, pero Bruno insistió, diciendo que sería solo una cuestión de educación, 15 minutos como máximo, que la persona ya estaba en el restaurante y él se sentiría fatal por simplemente no aparecer. Karim suspiró, miró el reloj y accedió. Después de todo, era solo una cuestión de cortesía. Él explicaría la situación, pediría disculpas por la ausencia de Bruno y se iría. Lo que Karim no sabía era que Bruno y Rodrigo estaban en ese exacto momento riendo en el coche estacionado frente al restaurante, con el celular posicionado para grabar todo. Habían elegido a Fernanda a propósito, porque sabían que ella era sorda e imaginaban que sería hilarante ver la reacción del poderoso empresario árabe cuando descubriera que había sido enviado a una cita con una chica que no podía oír. Para ellos, aquello era solo una broma, un entretenimiento cruel para apostar en las redes sociales
y ganar visualizaciones, sin importarles en lo más mínimo los sentimientos de Fernanda o la posición en que ponían a Karim. Rodrigo sostenía el celular mientras Bruno reía bajo, diciendo que aquello sería épico, que apenas podía esperar para ver la cara de vergüenza de los dos cuando se dieran cuenta de la situación. Fernanda miraba el reloj del celular por quinta vez cuando vio a un hombre alto, vistiendo un impecable traje azul marino, ser conducido por el maître hasta su mesa. Ella sintió el corazón dispararse, pero algo andaba mal. Aquel hombre definitivamente no era Bruno. Karim llegó hasta la mesa y percibió inmediatamente la confusión en los ojos verdes de la mujer frente a él. Ella era hermosa, de una manera natural y delicada, pero había perplejidad estampada en su rostro. Él se presentó educadamente, diciendo que era amigo de Bruno y que, lamentablemente, Bruno no podría asistir. Pero antes de que pudiera terminar la frase, Fernanda comenzó a hacer gestos con las manos, movimientos rápidos y expresivos que a Karim le tomó algunos segundos comprender. Fue entonces cuando todo encajó en su mente como un puñetazo en el estómago y la realización de lo que Bruno y Rodrigo habían hecho lo golpeó con fuerza total. Karim sintió una ola de ira subir por su pecho mientras observaba a Fernanda continuar gesticulando, intentando comunicarse con él a través de lengua de signos. Ella se señalaba a sí misma, luego a los oídos, haciendo la señal universal de que era sorda, y había una mezcla de confusión y decepción en sus ojos, que le hizo sentir una culpa que no era suya, pero que cargó como si lo fuera. Él entendió inmediatamente que Bruno no le había avisado nada, que aquella mujer había venido esperando una cita de verdad y ahora estaba siendo confrontada con un extraño en lugar de la persona que la invitó. Karim apartó la silla y se sentó, haciendo un gesto con la mano, pidiéndole que esperara un momento, y sacó el celular del bolsillo de su chaqueta. Abrió la aplicación de notas y comenzó a escribir rápidamente, sus dedos volando sobre la pantalla con la misma eficiencia con la que dirigía reuniones de negocios. Giró la pantalla del celular hacia Fernanda y ella leyó: «Mi nombre es Karim. Bruno me pidió que viniera aquí. Dijo que tenía una emergencia. No sabía que era una cita, y mucho menos que eras sorda. Lo siento mucho por toda esta confusión». Fernanda leyó las palabras 2 veces, sintiendo la vergüenza quemar sus mejillas. Entonces, Bruno ni siquiera había venido, había enviado un sustituto, y peor, probablemente ni siquiera le había avisado a este sustituto sobre ella, haciendo toda la situación 1000 veces más humillante. Ella tomó su propio celular y escribió de vuelta: «No hace falta que te quedes. Fue claramente un malentendido. Gracias por haber venido a avisar». Estaba a punto de levantarse cuando Karim escribió otro mensaje, esta vez más rápido, con una urgencia que la hizo detenerse. «Por favor, no te vayas todavía. Creo que ambos fuimos víctimas de algo muy malo aquí. Dame 5 minutos». Fernanda dudó, sus dedos suspendidos sobre el bolso que ya había tomado. Había algo en su expresión, una sinceridad que rara vez veía en los ojos de las personas cuando descubrían sobre su sordera, ningún rastro de esa pena condescendiente o de la incomodidad obvia que solía reconocer inmediatamente. Karim tenía ojos castaños intensos que la observaban con atención real, no con curiosidad mórbida o vergüenza, solo atención. Ella soltó el bolso despacio y asintió con la cabeza, volviendo a sentarse en la silla mientras Karim hacía lo mismo. Fue entonces cuando ella percibió que él tenía una pequeña sonrisa en la esquina de la boca, casi imperceptible, pero que de alguna manera la hizo relajar mínimamente sus hombros tensos. Karim llamó al camarero con un gesto discreto y señaló el menú. Luego escribió en el celular para Fernanda: «Ya que estamos aquí y tengo hambre, ¿aceptas cenar conmigo?
Sin presión, sin cita, solo dos personas que fueron engañadas comiendo buena comida italiana. Fernanda leyó el mensaje y sintió una sonrisa involuntaria formarse en sus labios. Había algo refrescante en su franqueza, en la forma en que él planteó la situación sin rodeos ni falsas gentilezas. Ella escribió de vuelta: «Está bien, pero necesitas saber que soy sorda desde niña y la mayoría de la gente cree que eso es un problema». Karim leyó y su respuesta llegó rápida. «La mayoría de la gente es idiota. Mi prima Amira era sorda. Crecí viéndola enfrentar el mundo con más coraje que cualquier persona que conozco. Entonces, ¿pasta o risotto?». La mención casual de la prima hizo que algo extraño sucediera en el pecho de Fernanda, un tipo de reconocimiento que ella rara vez sentía. No era pena en su voz, no era esa reverencia exagerada que las personas a veces usaban cuando querían parecer políticamente correctas. Era solo un hecho compartido naturalmente, como quien comenta sobre el clima. Ella escribió: «Risotto de funge, por favor, y gracias por no hacer drama». Karim sonrió abiertamente esta vez, una sonrisa que transformó completamente su rostro serio de empresario, haciéndolo súbitamente más joven y accesible. Él llamó al camarero y hizo el pedido, señalando en el menú para asegurarse de que fuera correcto. Después pidió un risotto de camarones para sí, y mientras el camarero anotaba todo, Karim observaba a Fernanda con una curiosidad que ella podía sentir incluso sin palabras. Mientras tanto, fuera del restaurante, Bruno y Rodrigo todavía estaban en el coche, el celular posicionado en dirección a la ventana, donde podían ver parcialmente la mesa de Fernanda y Karim. Rodrigo le dio un golpe en el hombro a Bruno, riendo bajo. «Tío, se sentó. No puedo creer que Karim realmente se sentara». Bruno reía también, sosteniendo el celular con más firmeza para asegurarse de que estaba grabando. «Esto va a ser oro puro, hermano. Imagina su cara cuando se dé cuenta de que ella no puede oír nada de lo que él dice. Vamos a viralizar con esto». Ellos no tenían idea de que Karim ya se había dado cuenta de todo y que la cruel broma que habían tramado estaba a punto de volverse contra ellos de una forma que nunca imaginarían. La noche apenas estaba comenzando y el verdadero shock todavía estaba por venir. El risotto llegó humeante y perfumado, y por primera vez en mucho tiempo, Fernanda se encontró relajándose de verdad en una cita, aunque aquella no fuera técnicamente una cita de verdad. Karim comía con educación impecable, pero de vez en cuando tomaba el celular y escribía algo para ella. Comentarios aleatorios sobre la comida, sobre el restaurante, sobre cómo São Paulo era diferente de Alzarán, pero tenía su propio encanto caótico. Fernanda respondía y poco a poco la conversación escrita fue fluyendo con una naturalidad sorprendente. Karim preguntó sobre su trabajo y ella contó sobre los proyectos de diseño gráfico que más le gustaban, las campañas que había creado, y Karim escuchaba, o mejor dicho, leía con atención real, haciendo preguntas inteligentes que mostraban que él estaba procesando cada palabra. Era extraño, pero bueno conversar con alguien que no intentaba hablar más alto como si eso fuera a resolver algo, o gesticulando exageradamente como si ella fuera una niña. Karim estaba genuinamente fascinado, no por la sordera de Fernanda, sino por ella misma, la forma en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba sobre diseño, cómo sus dedos volaban sobre el teclado del celular con velocidad impresionante, cómo ella reía de verdad cuando él hizo una broma sobre haberse perdido en São Paulo la primera semana que pasó aquí. Él escribió: «¿Sabes lengua de signos? Obviamente debe ser frustrante tener que escribir todo así». Fernanda leyó y respondió: «No tienes idea, pero la mayoría de la gente ni siquiera se molesta en intentar comunicarse de ninguna manera, así que esto ya es mucho mejor de lo normal».
Karim frunció el ceño ante esa revelación, sintiendo una punzada de ira hacia la gente en general, y escribió: «Quiero aprender lengua de signos. ¿Crees que es difícil?». La pregunta tomó a Fernanda completamente desprevenida. Ella lo miró por un largo momento, intentando detectar si era sinceridad o solo una charla educada, pero todo lo que veía en sus ojos era interés real. Fernanda escribió despacio: «Depende de la persona. Algunos aprenden rápido, otros nunca pasan del alfabeto básico. ¿Por qué quieres aprender?». Karim no dudó en la respuesta. «Porque si vamos a ser amigos, y creo que sí, sería más fácil conversar de verdad que estar escribiendo para siempre». Amigos. La palabra flotó entre ellos como una promesa leve, pero sincera, y Fernanda sintió algo calentarse en su pecho, una esperanza pequeña, pero persistente, de que tal vez, solo tal vez, aquella noche desastrosa pudiera transformarse en algo bueno. Estaba a punto de responder cuando vio por el rabillo del ojo a dos hombres entrando en el restaurante, y su estómago se encogió cuando reconoció a Bruno y Rodrigo. Venían en dirección a la mesa con sonrisas demasiado amplias, ese tipo de sonrisa que lleva maldad, mal disimulada. Fernanda sintió que todo su cuerpo se tensaba, sus dedos congelándose sobre el celular, y Karim percibió inmediatamente el cambio en su expresión. Él giró la cabeza y vio a sus amigos acercándose, y todo encajó en su mente como piezas de un rompecabezas horrible. Bruno llegó primero, golpeando una mano en el hombro de Karim con falsa intimidad. «¿Y qué, campeón? ¿Conseguiste sobrevivir al encuentro sorpresa?». Rodrigo reía al lado, mirando de Karim a Fernanda como si estuviera viendo un espectáculo de comedia. Fernanda leyó sus labios, una habilidad que había desarrollado a lo largo de los años, y la humillación comenzó a transformarse en algo más caliente y amargo en su pecho. Karim se levantó despacio de la silla, su considerable altura haciendo que Bruno diera un paso involuntario hacia atrás. La expresión en el rostro de Karim había cambiado completamente. Ya no había rastro de la sonrisa amable que había compartido con Fernanda. Solo una frialdad cortante que hizo que el ambiente alrededor de la mesa descendiera algunos grados. Él habló en portugués con acento marcado, pero perfectamente comprensible. Entonces era esto. ¿Ustedes armaron esto como una broma? No era una pregunta, era una constatación helada. Bruno intentó reír, intentó hacer que pareciera menos grave de lo que era. «Ah, hombre, relájate. Fue solo una bromita. Pensamos que sería divertido verlos a ustedes dos intentando comunicarse, sin mala intención». Rodrigo completó, aún sonriendo: «Sí, hermano, tienes que admitir que es un poco absurdo, ¿no? Un empresario árabe millonario y una sorda. O sea, ¿cómo iba a funcionar eso?». Las palabras de Rodrigo cayeron sobre la mesa como una bomba. Fernanda sintió las lágrimas quemar en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. No iba a darles a esos idiotas la satisfacción de verla llorar. Ella había entendido cada palabra a través de la lectura labial, cada insulto disfrazado de broma, cada gramo de crueldad incrustado en aquella broma. Karim dio un paso adelante, invadiendo completamente el espacio personal de Bruno, y su voz salió baja, pero cargada de una autoridad que hizo que varias personas en las mesas cercanas dejaran de comer para observar. «Ustedes usaron a una mujer como objeto de una broma cruel. Me usaron sin mi consentimiento. ¿Y ustedes creen que esto es divertido?». Hizo una pausa, dejando que cada palabra pesara en el aire. «Ustedes son patéticos». Bruno intentó reír nuevamente, pero el sonido salió estrangulado y falso. Karim continuó, su voz subiendo lo suficiente para que más mesas alrededor dejaran de fingir que no estaban prestando atención. «¿Saben lo que es realmente absurdo? Dos hombres adultos que creen que humillar a las personas es entretenimiento. Dos hombres que se dicen profesionales,
pero actúan como adolescentes crueles en el patio de la escuela. Bruno intentó interrumpir. Intentó decir algo sobre que Karim estaba exagerando, pero Karim lo cortó con una mirada que podría congelar el infierno. No he terminado de hablar. Ustedes vieron a Fernanda como un objeto, como la parte divertida de una broma, sin importarles en lo más mínimo sus sentimientos, su dignidad, y pensaron que yo que también me parecería divertido, que me reiría con ustedes. Rodrigo comenzó a percibir que aquello no estaba yendo en la dirección que ellos habían planeado, su postura cambiando de confiada a defensiva, mientras la gente alrededor comenzaba a mirarlos con expresiones de desaprobación. Fernanda estaba congelada en la silla, observando a Karim, defenderla con una ferocidad que nunca había visto a nadie demostrar en su favor. Normalmente la gente cambiaba de tema cuando alguien hacía una broma sobre su sordera o daban esa sonrisa incómoda y fingían no haber oído. Pero allí estaba aquel hombre que ella había conocido hacía menos de 2 horas, enfrentando a 2 compañeros de trabajo de ella como si estuviera defendiendo su propia honra. Las lágrimas que ella había conseguido contener comenzaron a rodar por su rostro, pero esta vez no eran solo de humillación, eran de algo más complejo, una mezcla de gratitud, alivio y una emoción que ella no conseguía nombrar completamente. Karim se giró brevemente hacia ella, sus ojos suavizándose por un momento, antes de volver toda la dureza hacia Bruno y Rodrigo. A partir de este momento, ustedes no existen más para mí profesionalmente. El contrato que cerramos hoy lo voy a cancelar. Las reuniones futuras, canceladas. Cualquier negocio que los involucre a ustedes 2 está terminado. La declaración cayó como una sentencia y por primera vez el miedo real apareció en los rostros de Bruno y Rodrigo. Ellos trabajaban en la misma agencia de publicidad que Fernanda, pero habían construido toda una operación paralela de consultoría que dependía fuertemente de los contratos que conseguían a través de Karim, contratos que valían cientos de miles de reales. Bruno se atragantó. Karim, hombre, no puedes estar hablando en serio. Fue solo una broma idiota. No pensamos que... Karim lo interrumpió con una risa sin humor. No pensaron, exactamente, no pensaron en las consecuencias, no pensaron en los sentimientos de nadie más que en ustedes mismos, y ahora están asustados porque las acciones tienen consecuencias. Rodrigo intentó una última jugada desesperada, intentando apelar al lado de negocios de Karim. Mira, nos equivocamos, ¿ok? Pero tú también vas a perder dinero cancelando los contratos. Somos socios en 3 proyectos que... Karim cortó con un gesto de mano. Prefiero perder dinero que mi dignidad haciendo negocios con gente como ustedes. Salgan de mi vista antes de que decida hacer esto aún más público de lo que ya está haciendo. Él señaló la puerta del restaurante, y era imposible no notar que prácticamente todos los clientes estaban ahora observando abiertamente la escena, algunos incluso con celulares discretamente apuntados en dirección a ellos. Bruno y Rodrigo percibieron que habían perdido completamente el control de la situación. Sus bromas les habían explotado en la cara de forma espectacular y pública. Bruno murmuró algo ininteligible y comenzó a retroceder hacia la salida, con Rodrigo prácticamente corriendo detrás de él. Pero antes de llegar a la puerta, Bruno se giró y gritó en dirección a Fernanda, una última tentativa patética de recuperar algo. Deberías estar agradeciendo, Fernanda. ¿Cuándo fue la última vez que alguien quiso salir contigo de verdad, Las palabras fueron como una bofetada en su cara, crueles y calculadas para herir en el punto más vulnerable. Fernanda sintió que el aire salía de sus pulmones, el dolor de aquello golpeando mucho más profundo que cualquier broma anterior, porque tocaba en sus miedos más profundos, en las inseguridades que ella cargaba sobre nunca ser elegida,
sobre siempre ser la diferente, sobre siempre ser la broma. Pero antes de que ella pudiera procesar completamente el dolor, Karim ya estaba en movimiento. Él cruzó el restaurante con pasos largos y rápidos, alcanzando a Bruno antes de que llegara a la puerta. Karim agarró el brazo de Bruno, girándolo con fuerza controlada pero innegable. «Vas a pedir disculpas ahora». Bruno intentó soltarse, intentó reír de nuevo, pero la mano de Karim era como hierro, y había algo en sus ojos que dejó claro que no era un pedido, era una orden. El restaurante entero estaba en silencio absoluto ahora. Incluso los camareros habían dejado de moverse, todos observando aquella escena desarrollarse como si fuera una película. Bruno tragó saliva, percibiendo que no tenía salida, y murmuró un pedido de disculpas, y débil y sin convicción, en dirección a Fernanda, que aún estaba sentada a la mesa. Pero Karim apretó más su brazo y dijo, más alto y mirándola a ella. Fue solo cuando Bruno lo obedeció, sus palabras saliendo vergonzosas y públicas, que Karim finalmente lo soltó y lo dejó huir por la puerta. Karim volvió a la mesa despacio, como si el peso de lo que acababa de suceder lo estuviera finalmente alcanzando. Fernanda ya no estaba sentada, se había levantado y tomado su bolso, las lágrimas aún mojando su rostro, a pesar de que ella intentaba limpiarlas rápidamente con el dorso de la mano. Cuando Karim se acercó, ella estaba claramente a punto de salir corriendo, su cuerpo entero en modo de fuga, pero él extendió la mano gentilmente, sin tocarla, solo haciendo un gesto que significaba, «Por favor, espera». Fernanda se detuvo, pero no lo miró. Mantuvo los ojos fijos en el suelo, mientras más lágrimas caían silenciosamente. Karim tomó el celular y escribió rápidamente. Después giró la pantalla hacia ella, esperando hasta que ella finalmente levantara sus ojos rojos y leyera las palabras que él había escrito con cuidado. «Por favor, no dejes que ellos ganen, haciéndote ir. Tú no hiciste nada malo. Ellos son los monstruos». Fernanda leyó las palabras 3 veces antes de conseguir enfocar completamente su visión empañada por las lágrimas. Ella tomó su propio celular con dedos que temblaban ligeramente y escribió, «Necesito irme. No puedo quedarme aquí con todo el mundo mirando. Gracias por haberme defendido, pero solo quiero ir a casa». Karim leyó y negó con la cabeza. Después escribió de vuelta, «Entonces, salgamos juntos. No dejes que te vean huyendo sola. Déjame llevarte a casa o a donde quieras ir, por favor». Había algo en la forma en que él pidió, sin exigir, sin presionar, solo ofreciendo un puerto seguro en medio de la tormenta que hizo dudar a Fernanda. Ella miró alrededor del restaurante, vio a la gente aún observando con expresiones variadas de curiosidad, pena y desaprobación, dirigida claramente a Bruno y Rodrigo, que ya se habían ido, y percibió que Karim tenía razón. Ella asintió con la cabeza, un movimiento pequeño, pero suficiente. Karim llamó al camarero, pagó la cuenta rápidamente y ofreció el brazo a Fernanda en un gesto de la vieja escuela, que en cualquier otra situación sería casi cómico, pero que en aquel momento pareció perfecto. Ella aceptó, apoyando ligeramente la mano en su brazo, y salieron del restaurante juntos, bajo las miradas de decenas de personas. Afuera, el aire fresco de la noche de Sao Paulo golpeó el rostro de Fernanda como un bálsamo, y ella respiró hondo, intentando organizar el caos de emociones que giraban dentro de ella. Karim la guió hasta un área más tranquila de la acera, lejos de la puerta del restaurante, y entonces soltó gentilmente su brazo, dándole espacio para respirar. Se quedaron allí parados por varios minutos. Fernanda mirando el movimiento de la ciudad, coches pasando, personas caminando apresuradas, el mundo continuando su curso normal, mientras el suyo había sido puesto patas arriba. Finalmente, ella tomó el celular y escribió, «¿Por qué hiciste eso?
Ni siquiera me conoces y ahora perdiste contratos por mi culpa. Karim leyó y respondió inmediatamente. No fue por tu culpa, fue por causa de ellos, y lo hice porque era lo correcto. No tiene nada que ver con conocerte o no. Tiene que ver con tener un mínimo de decencia humana. Fernanda leyó la respuesta y sintió algo romperse dentro de ella, pero de una manera buena, como cuando finalmente lloras después de contenerte por mucho tiempo y percibes que necesitabas ese desahogo. Ella comenzó a llorar de verdad ahora, ya no intentando contener o disimular, solo dejando salir todo el dolor acumulado, no solo de aquella noche, sino de años de situaciones similares, de bromas, de miradas, de ser tratada como menos capaz, menos deseable, menos todo por causa de algo que ella no eligió y no podía cambiar. Karim no intentó consolarla con palabras o gestos vacíos. Él simplemente se quedó allí, sólido y presente, esperando que la tormenta pasara. Cuando ella finalmente consiguió parar, limpiándose el rostro con las manos y probablemente arruinando todo el maquillaje, Karim le ofreció un pañuelo de tela que sacó del bolsillo interior de su chaqueta. Fernanda lo aceptó con una sonrisa mojada y agradecida. Después de recomponerse mínimamente, Fernanda escribió: «Mencionaste a tu prima, Amira. ¿Qué le pasó?». Era una pregunta íntima para hacer a alguien que acababa de conocer, pero de alguna manera parecía correcto preguntar. Parecía importante entender aquella conexión que Karim había mencionado. Karim leyó la pregunta y una sonrisa triste apareció en su rostro. Él escribió despacio, pensando en cada palabra. Ella murió hace 5 años. Accidente de coche. Tenía 23 años. Era la persona más valiente que conocí. Siempre decía que la gente la subestimaba por su sordera, pero que eso solo probaba que ellos eran ciegos de verdad. Tú me recuerdas a ella, no en la apariencia, sino en la fuerza que veo en tus ojos, incluso cuando estás llorando. Fernanda leyó aquello y sintió su corazón apretarse de una forma completamente diferente al apretón de antes. Los días que siguieron a aquel viernes fueron extraños y turbulentos para Fernanda. El lunes, cuando volvió al trabajo en la agencia, descubrió que Bruno y Rodrigo habían sido llamados para una reunión con recursos humanos y que había una investigación en curso sobre acoso y comportamiento inadecuado. Aparentemente, varias personas del restaurante habían publicado videos del enfrentamiento en las redes sociales, y uno de ellos se había viralizado, llegando a oídos de los jefes de la agencia. Fernanda fue llamada para dar su versión de los hechos, y por primera vez sintió que estaba siendo realmente escuchada y tomada en serio. No tratada como una víctima frágil, sino como una profesional que había sido irrespetada por compañeros. Bruno y Rodrigo fueron suspendidos mientras la investigación continuaba, y el ambiente en la oficina era extraño. La mitad de la gente mirando a Fernanda con una pena que ella detestaba, la otra mitad con un nuevo respeto que ella no sabía bien cómo procesar. Karim había conseguido su número personal antes de subirla a un taxi aquella noche, y desde entonces habían intercambiado mensajes todos los días. Él preguntaba cómo estaba, contaba sobre su día, enviaba fotos aleatorias de cosas interesantes que veía por la ciudad. Fernanda se encontraba esperando ansiosamente sus mensajes, sonriendo cada vez que veía su nombre aparecer en la pantalla del celular. El jueves él le envió: «Tengo una propuesta para ti. Puede ser una locura, pero quiero que la consideres seriamente. ¿Puedo llamarte por video?». Fernanda respondió que sí, curiosa y un poco nerviosa, y minutos después estaban en una videollamada, ella usando lengua de signos mientras él intentaba seguirla y escribía sus respuestas cuando no entendía las señales. La propuesta de Karim era inesperada. Él estaba buscando un diseñador para reformular completamente la identidad visual de su empresa de tecnología
algo que venía planeando hacía meses, pero no había encontrado a la persona adecuada. Había visto el portafolio de Fernanda, se había quedado impresionado con su trabajo y quería contratarla como freelancer para el proyecto. Pero había más. Él también quería aprender lengua de signos de verdad, no solo lo básico, y propuso un intercambio. Ella le enseñaría lengua de signos en sesiones semanales, y a cambio, él pagaría no solo por el trabajo de diseño, sino también por las clases, todo oficial, con contrato y valores de mercado. Fernanda se quedó boquiabierta con la propuesta. Era más trabajo del que ella normalmente conseguía en 6 meses, y la posibilidad de enseñar a alguien su lengua, de compartir aquella parte tan esencial de quien ella era, hacía que su corazón se acelerara. Pero junto con la emoción vino la duda. Fernanda escribió en la pantalla: ¿por qué estás haciendo esto? ¿Es por pena? Porque si es así, no acepto. No quiero ser tu proyecto de caridad. Karim leyó y su expresión se puso seria. Él escribió de vuelta: no es pena, es reconocimiento de talento. Vi tu trabajo, es excepcional. Y en cuanto a aprender lengua de signos, es porque quiero conversar contigo de verdad, sin barreras, sin necesidad de escribir todo. Esto es egoísta de mi parte, no generoso. Quiero ser tu amigo, Fernanda. Amigos de verdad se comunican en la lengua del otro. Había tanta sinceridad en aquellas palabras que Fernanda sintió que las defensas que había construido a lo largo de los años comenzaron a resquebrajarse, dejando entrar una luz que ella no sabía que estaba faltando. Ella aceptó. Firmaron el contrato la semana siguiente, todo profesional y formal, y valores justos de mercado que hicieron a Fernanda percibir que aquel proyecto podría cambiar su vida financiera si ella lo hacía bien. Las clases de lengua de signos comenzaron los sábados por la mañana, 2 horas por sesión, en el apartamento de cobertura de Karim, que tenía vista a toda la ciudad. La primera clase fue extraña y maravillosa al mismo tiempo. Karim era un alumno dedicado y frustrantemente perfeccionista, rehaciendo las señales decenas de veces hasta conseguir el movimiento exacto. Fernanda tenía que contener la risa cuando él trababa la lengua, intentando formar las señales más complejas, su rostro poniéndose rojo de concentración, y él, eventualmente, se reía de sí mismo, bromeando sobre cómo era más fácil cerrar negocios de millones que hacer que sus dedos cooperaran. El proyecto de diseño avanzaba en paralelo. Fernanda se sumergió en el trabajo con una pasión que no sentía hacía años, creando conceptos que capturaban perfectamente la visión de Karim para la empresa, pero con su propio toque creativo. Ellos trabajaban bien juntos. Ella enviaba propuestas, él daba feedback constructivo, y poco a poco la identidad visual de la empresa comenzó a tomar forma en algo moderno, elegante e innovador. Pero lo que Fernanda no esperaba era cómo aquellas sesiones de trabajo se transformaron en algo más. Cómo después de discutir paletas de colores, ellos acababan conversando sobre vida, sueños, miedos. Karim contaba sobre crecer en Al-Sahan, sobre la presión de comandar una empresa familiar, sobre sentirse dividido entre 2 mundos, y Fernanda se abría sobre su sordera, sobre cómo moldeó quien ella era, sobre los desafíos y también sobre las bellezas de ver el mundo desde una perspectiva diferente. 3 meses pasaron desde aquella noche en el restaurante y la vida de Fernanda había cambiado de formas que ella nunca imaginaría. El proyecto de diseño estaba casi completo, faltando solo los ajustes finales, y Karim estaba conversando en lengua de signos con una fluidez impresionante para alguien que había empezado de cero. Habían desarrollado una amistad verdadera, profunda, del tipo que te hace tomar el teléfono para compartir cualquier cosa graciosa o interesante que haya sucedido en tu día. Fernanda se encontraba pensando en él en momentos aleatorios,
recordando bromas internas que habían desarrollado, sonriendo sola en el metro y haciendo que la gente la mirara extrañamente. Pero ella no estaba segura si lo que sentía era solo amistad o si estaba cruzando esa línea peligrosa hacia algo más profundo. La situación se complicó aún más cuando Karim la invitó a un evento benéfico que su empresa estaba patrocinando. Una cena formal en un hotel 5 estrellas con empresarios, celebridades y formadores de opinión. Él dejó claro que no era una cita romántica. Solo necesitaba a alguien confiable a su lado y pensó que sería una buena oportunidad para ella hacer networking con potenciales clientes. Fernanda aceptó, pero cuando llegó el día y ella se vio eligiendo un vestido largo, azul marino, que realzaba sus ojos verdes, teniendo más cuidado con el maquillaje y el cabello del que tendría para cualquier evento profesional normal, percibió que se estaba mintiendo a sí misma sobre sus sentimientos. Cuando Karim pasó a buscarla y ella vio la forma en que sus ojos se abrieron ligeramente al verla, seguido por una sonrisa lenta y sincera, su corazón dio un salto de una forma que era imposible ignorar. El evento fue deslumbrante. El salón del hotel estaba decorado con flores blancas y luces doradas. Había una orquesta tocando música clásica, y la gente circulaba en trajes de gala, llevando copas de zumo de frutas y conversando en volúmenes que hacían a Fernanda agradecer por no poder oír todo el ruido. Karim no se separó de ella en toda la noche, traduciendo conversaciones importantes, presentándola como la diseñadora brillante responsable de la nueva identidad visual de la empresa, y no como mi amiga sorda, lo que hizo toda la diferencia en la forma en que la gente la trató. Ella consiguió varias tarjetas de contacto de empresarios interesados en sus servicios y por primera vez sintió que estaba siendo vista como una profesional de verdad en el mundo corporativo. Pero el momento que marcó la noche sucedió durante la cena. Fernanda estaba sentada al lado de Karim en la mesa principal cuando una mujer elegante de unos 50 años se acercó, saludando a Karim efusivamente en árabe. Él respondió educadamente, pero cambió a portugués y, usando lengua de signos, presentó a Fernanda, explicando que ella era sorda. La mujer, en lugar de poner esa cara de pena o incomodidad a la que Fernanda estaba acostumbrada, sonrió ampliamente y comenzó a hacer señales en lengua de signos. Resulta que ella tenía un hijo sordo y era fluente en la lengua. La conversación que siguió fue animada y maravillosa. La primera vez que Fernanda conversaba en lengua de signos con alguien, además de Karim, en aquel ambiente formal. Y cuando la mujer finalmente se despidió, dejando su tarjeta y una invitación para almorzar juntas, Fernanda estaba radiante. Karim observó todo con una sonrisa orgullosa, y cuando se quedaron solos por un momento, él le hizo una señal. «Estás brillando hoy». Y Fernanda sintió el calor subir a sus mejillas y le respondió con una señal. «Es por el vestido». Él negó con la cabeza. Sus ojos se fijaron en los de ella con una intensidad que hizo el aire más denso. «No es el vestido, eres tú». Hubo un momento allí suspendido en el tiempo, donde Fernanda pensó que él iba a decir algo más, algo que cambiaría completamente la dinámica entre ellos. Pero entonces alguien llamó a Karim para tomar fotos oficiales, y el momento se rompió. Ella se quedó allí, sosteniendo la copa de zumo de naranja con dedos ligeramente temblorosos, intentando procesar lo que acababa de suceder y si se había imaginado toda aquella tensión. El resto de la noche pasó en un borrón de conversaciones, presentaciones y sonrisas sociales, pero Fernanda no conseguía quitarse aquel momento de la cabeza. En el camino de vuelta a casa, Karim conduciendo su coche importado por las calles iluminadas de Sao Paulo, ellos se quedaron en un silencio cómodo.
Cuando él estacionó frente a su edificio, se giró para mirarla y le hizo una señal. «Necesito contarte una cosa». El corazón de Fernanda se disparó. Ella le respondió con una señal. «¿Qué?». Karim dudó, sus dedos comenzando a formar señales y entonces deteniéndose como si estuviera luchando internamente con algo. Finalmente, él le hizo una señal. «No importa, puede esperar. Buenas noches, Fernanda». Pero había algo en sus ojos que decía que sí importaba, y mucho, y que aquello que él no dijo todavía estaba allí flotando entre ellos como un fantasma de posibilidades. El lunes siguiente al evento, Fernanda llegó a la agencia y percibió inmediatamente que algo andaba mal. Colegas susurraban en los rincones, la miraban y luego desviaban la mirada rápidamente, y había una tensión en el aire que ella conseguía sentir incluso sin oír las conversaciones. Ella fue directo a su mesa y abrió el ordenador, y su estómago se hundió cuando vio decenas de notificaciones en las redes sociales. Alguien había publicado fotos del evento benéfico, fotos de ella y Karim juntos, y la leyenda era venenosa. Diseñadora sorda usa a millonario árabe para ascender en la vida después de que le tendieran una broma. ¿Hasta cuándo va a mantener esta farsa de pobrecita? Las fotos habían sido editadas de forma que pareciera que ella se estaba constantemente aferrando a Karim, que él parecía incómodo, que todo era forzado y falso. Fernanda sintió náuseas subir por la garganta mientras leía los comentarios. Había cientos de ellos, personas que no la conocían haciendo suposiciones horribles sobre su carácter, llamándola oportunista, manipuladora, diciendo que ella estaba usando la sordera para conseguir simpatía y dinero. Y entonces ella vio quién había publicado originalmente: Bruno. Él y Rodrigo habían sido despedidos de la agencia 2 semanas atrás tras la conclusión de la investigación de recursos humanos y aparentemente estaban determinados a vengarse de la forma más pública y humillante posible. Tenía más publicaciones, toda una secuencia creando una narrativa falsa, donde Fernanda lo había tramado todo desde el principio, donde ella era la villana manipuladora y no la víctima, donde Karim era solo un empresario rico siendo engañado por una mujer astuta. Fernanda estaba intentando decidir qué hacer cuando su celular vibró con un mensaje de Karim. ¿Viste las publicaciones? Ella respondió: «Sí, lo siento por esto que te ha llegado a ti». La respuesta de él llegó rápida: «No te disculpes por algo que no hiciste. Ellos son los que deberían disculparse. Mis abogados ya están trabajando en ello. Vamos a demandar por difamación, pero necesito saber si estás bien». Fernanda miró aquella mensaje por un largo momento, sintiendo lágrimas de frustración quemar sus ojos. Ella no estaba bien, estaba lejos de estar bien, porque aquellos posts estaban confirmando todos sus miedos secretos de que la gente siempre la vería como menos, como alguien que necesitaba ser salvada o que estaba usando su condición para aprovecharse de los demás. Pero lo peor aún estaba por venir. Su jefe la llamó para una reunión de emergencia donde explicó, con expresión incómoda, que varios clientes de la agencia habían visto las publicaciones y estaban cuestionando si querían seguir trabajando con alguien involucrada en controversia pública. Él dejó claro que no la estaba acusando de nada, que creía en su versión de los hechos, pero que necesitaba pensar en la reputación de la agencia. La insinuación era clara. Sería mejor para todos si ella tomara una licencia temporal hasta que las cosas se calmaran. Fernanda sintió algo romperse dentro de ella. Ella había trabajado en aquella agencia por 4 años. Había dado sangre, sudor y lágrimas para probar su valor, y ahora estaba siendo efectivamente despedida por haber sido víctima de una broma cruel y después difamada por haber hecho amistad con la persona que la defendió.
Ella salió de la oficina con sus cosas en una caja, ignorando las miradas de pena y curiosidad de los colegas. Cuando llegó a casa, su apartamento pequeño y acogedor, que normalmente era su refugio, parecía sofocante. Fernanda se tiró en el sofá y finalmente dejó salir todo lo que estaba conteniendo, llorando hasta no tener más lágrimas, sintiendo un tipo de derrota que iba más allá de aquella situación específica. Era la derrota acumulada de una vida entera siendo subestimada, excluida, teniendo que trabajar el doble para conseguir la mitad del reconocimiento, y ahora teniendo hasta sus amistades y logros profesionales cuestionados y distorsionados. Su celular vibraba constantemente con mensajes de Karim, pero ella no conseguía responder. No conseguía poner en palabras el torbellino de emociones dentro de ella. Karim no esperó por respuesta. 3 horas después, él estaba tocando el timbre de su apartamento, y cuando Fernanda abrió la puerta con los ojos rojos e hinchados, él no dijo nada, solo le hizo una señal. ¿Puedo entrar? Ella asintió que sí, y él entró, mirando alrededor del espacio pequeño, pero lleno de personalidad, con plantas en las ventanas, pósteres de diseño en las paredes y fotografías de familia en la estantería. Se sentaron en el sofá y Karim esperó, dándole a ella el tiempo que necesitara. Finalmente, Fernanda le hizo una señal. «Están destruyendo mi vida por tu culpa. Tal vez sea mejor si nos alejamos por un tiempo». Las palabras salieron doloridas, pero ella creía que era lo correcto, la forma de proteger a los dos y acabar con aquella situación horrible. Karim se quedó parado por un largo momento, procesando lo que Fernanda acababa de señalar. Entonces él negó con la cabeza despacio, sus ojos nunca dejándolos de ella, y le hizo una señal de vuelta. No, no era una palabra simple, sino cargada de determinación absoluta. Fernanda frunció el ceño confundida y le hizo una señal. «No entiendes. Esto solo va a empeorar si seguimos siendo amigos. Tu empresa va a sufrir. Mi reputación ya está destruida. Es mejor parar ahora». Karim se inclinó hacia adelante, sus manos moviéndose con precisión y emoción mientras le hacía señales. «Entiendo perfectamente, y mi respuesta sigue siendo no. No voy a dejar que 2 idiotas vengativos decidan quién puede o no estar en mi vida, y tú tampoco deberías». Había algo feroz en la forma en que él le hacía señales. Una intensidad que Fernanda nunca había visto en él antes. Ella intentó argumentar, le hizo señales sobre cómo esto era práctico, sobre cómo sería mejor para ambos, pero Karim la interrumpió, sus manos capturando las de ella gentilmente, pero con firmeza, forzándola a dejar de hacer señales y solo escucharlo con los ojos. «Fernanda, en los últimos 3 meses te has convertido en una de las personas más importantes en mi vida. Me enseñaste no solo lengua de signos, sino una forma completamente nueva de ver el mundo. Me hiciste reír, me hiciste pensar, me hiciste querer ser una persona mejor. Y si realmente crees que voy a dejar que Bruno y Rodrigo me quiten esto, a nosotros, entonces no me conoces tan bien como pensaba que conocías». Sus manos aún sostenían las de ella, y Fernanda podía sentir el calor de ellas, la solidez, la promesa implícita de que él no la iba a soltar. Fernanda sintió que las lágrimas volvían, pero esta vez no era solo tristeza, era una mezcla compleja de alivio, gratitud y algo más profundo que ella tenía miedo de nombrar. Ella le hizo una señal con las manos libres. ¿Y si siempre es así? ¿Y si la gente siempre intenta separarnos o destruir nuestra amistad porque yo soy diferente? Karim soltó una de sus manos para poder hacerle una señal de vuelta. «Entonces vamos a enfrentarlo juntos cada vez, cuantas veces sea necesario, porque tú vales la pena, Fernanda. Toda esta confusión, todo este dolor,
Vale la pena si al final todavía te tengo en mi vida. Había algo en la forma en que él le hizo la señal. Tú vales la pena, que hizo que el corazón de Fernanda saltara, un énfasis que parecía cargar más peso que simple amistad. Ellos se quedaron allí sentados en el sofá pequeño, en silencio cómodo, las manos aún entrelazadas. Y fue cuando Karim percibió que necesitaba hacer algo drástico, algo que mostrara no solo a Fernanda, sino al mundo entero que él no estaba bromeando. Él se levantó de repente, tomó el celular y hizo una llamada hablando rápido en árabe con alguien del otro lado. Fernanda lo observaba confusa, intentando entender lo que estaba sucediendo. Cuando él colgó, le hizo una señal. Necesito viajar a Al-Harán mañana. Hay algo que necesito resolver allí personalmente. El corazón de Fernanda se hundió, pensando que a pesar de todo lo que él había dicho, realmente se estaba alejando. Pero entonces él continuó. Vuelvo en 3 días y cuando vuelva, vamos a acabar con esto de una vez por todas. En los 3 días siguientes, Fernanda se sumergió en el trabajo final del proyecto de identidad visual, usando el diseño como válvula de escape para la ansiedad que sentía. Karim le enviaba mensajes esporádicos, siempre cortos, siempre diciendo que todo estaba yendo conforme a lo planeado, pero sin dar detalles sobre qué exactamente estaba haciendo. Fernanda intentó no obsesionarse, pero era difícil, especialmente porque las publicaciones de Bruno y Rodrigo continuaban apareciendo, cada vez más desesperadas y maliciosas, como si ellos supieran que estaban perdiendo la narrativa, pero no conseguían parar. En la noche del 3er día, cuando Fernanda estaba casi desistiendo de intentar dormir y estaba navegando sin sentido por las redes sociales, vio una notificación que hizo que su corazón se detuviera. Karim había publicado algo públicamente, algo largo, y estaba siendo compartido rápidamente. Era un video de él, sentado en algún lugar que parecía una oficina elegante, hablando en portugués con subtítulos en inglés y árabe. Pero lo que conmocionó a Fernanda hasta lo más profundo fue que él estaba usando lengua de signos mientras hablaba, traduciendo simultáneamente cada palabra en señales fluidas y precisas. En el video, Karim contaba toda la historia desde el principio, la broma cruel, la cita en el restaurante, cómo él había conocido a Fernanda y cómo ella había cambiado su vida. Él no omitió nada, ni siquiera sus propios errores iniciales de juicio sobre Bruno y Rodrigo, pero dejó absolutamente claro que Fernanda era una profesional talentosa y una persona íntegra que estaba siendo difamada injustamente. Y entonces, en los últimos minutos del video, él hizo algo que Fernanda nunca esperaría. Él le hizo una señal y dijo en voz alta que se había enamorado de ella y que no iba a esconder más ese sentimiento, porque estaba cansado de vivir con miedo a lo que los otros pensarían. Fernanda vio el video 4 veces seguidas, sin poder creer lo que estaba viendo y oyendo. Karim se había declarado públicamente frente a millones de seguidores, usando su lengua, exponiendo sus sentimientos de una forma tan vulnerable y honesta que hizo que su pecho se apretara. Los comentarios en el video eran, en su mayoría, positivos. Personas emocionadas con la historia, expresando apoyo y admiración por la valentía de ambos y diciendo que Bruno y Rodrigo eran deplorables. Pero Fernanda apenas registró los comentarios. Estaba atrapada en aquella parte final donde Karim le hacía una señal de que la amaba, repitiendo las señales en la pantalla del celular, como si necesitara confirmar que eran reales. Su teléfono comenzó a sonar con una videollamada y ella la contestó sin pensar. Y allí estaba Karim en vivo, mirándola a través de la pantalla con una mezcla de nerviosismo y determinación. Él le hizo una señal. ¿Lo viste? Fernanda asintió que sí, incapaz de formar palabras o señales coherentes. Karim continuó.
Entonces lo sabes. Te amo, Fernanda. Me enamoré de ti en algún momento, entre las clases de lengua de signos y las sesiones de diseño, entre las conversaciones sobre nada y todo. Y ya no puedo fingir que es solo amistad. Sé que es complicado, sé que hay la distancia, que nuestras vidas son diferentes, pero no me importa. Solo te quiero a ti. Fernanda sintió las lágrimas rodar por su rostro mientras finalmente conseguía hacerle una señal de vuelta. Yo también te amo. Tenía tanto miedo de decírtelo porque pensé que iba a estropearlo todo, que te ibas a alejar si lo sabías. Karim sonrió de esa manera que transformaba completamente su rostro serio. Entonces, somos dos idiotas enamorados que perdieron 3 meses con miedo. Él dijo que estaba tomando el primer vuelo de vuelta a Sao Paulo, que llegaría a la mañana siguiente, y que tenían mucho que conversar, pero que por ahora solo necesitaba que ella supiera que él era serio en todo. Fernanda apenas durmió aquella noche, oscilando entre euforia y nerviosismo, organizando el apartamento decenas de veces y cambiándose de ropa aún más veces. Cuando el timbre finalmente sonó a las 9 de la mañana, ella abrió la puerta y allí estaba Karim, con ojeras que mostraban que él tampoco había dormido mucho, pero sonriendo como si acabara de ganar la lotería. Se miraron por un largo momento, antes de que Fernanda lo jalara hacia adentro y lo abrazara con fuerza, sintiendo los brazos de él envolverla y pensando que aquella sensación de finalmente estar en el lugar correcto con la persona correcta, valía cada segundo de dolor y confusión que habían pasado. Se sentaron en el sofá, pegados el uno al otro, y Karim comenzó a señalar sus planes. Él había demandado a Bruno y Rodrigo, no solo por difamación, sino también por acoso moral e intento de extorsión emocional. Sus abogados eran los mejores y habían garantizado que ellos enfrentarían consecuencias reales. Más importante aún, él había usado su viaje a Al Sajan para establecer oficialmente una filial de la empresa en Brasil, con Fernanda como directora de diseño y comunicación visual. Una posición que venía con un salario generoso, autonomía creativa y reconocimiento real de su talento. Fernanda comenzó a protestar que era demasiado, que la gente iba a pensar que era favoritismo. Pero Karim la silenció con un beso suave e inesperado que hizo que el mundo entero desapareciera por un momento. Cuando se separaron, él le hizo una señal. No es favoritismo, es justicia. Tú eres la mejor diseñadora que conozco y mereces esta posición por mérito propio. El hecho de que te ame es solo un extra. Fernanda rió. Aquella risa liberadora que sale cuando percibes que finalmente puedes dejar de luchar y simplemente ser feliz. Pasaron el resto del día haciendo planes, hablando sobre cómo sería trabajar juntos oficialmente, sobre cómo lidiarían con la distancia cuando él necesitara viajar, sobre presentarla a su familia eventualmente. Karim mencionó que algunos miembros de la familia en Al-Sarran tenían reservas sobre relaciones interculturales, pero que después del video, después de que él dejara claro que aquello no era negociable, ellos habían comenzado a aceptar que Fernanda era parte permanente de su vida. 3 meses después, en una noche cálida de verano, Karim llevó a Fernanda a cenar a la Bella Vista, el mismo restaurante donde todo había comenzado. Ella se quedó confusa inicialmente sobre por qué volverían a un lugar con recuerdos tan complicados. Pero Karim le hizo una señal de que quería resignificar aquel espacio, transformarlo de lugar de dolor en lugar de alegría. Cenaron el mismo risotto de funge que ella había pedido la primera noche, conversando en lengua de signos, fluidamente sobre todo y nada, riendo de bromas internas y planeando el futuro. Cuando el postre llegó, Fernanda percibió que había algo diferente en el plato, un pequeño objeto envuelto en papel dorado.
Su corazón comenzó a acelerarse mientras lo desenvolvía y encontraba una caja simple de madera. Y cuando la abrió, había un delicado anillo de oro blanco con una piedra azul. Karim se levantó de la silla, dio la vuelta a la mesa y se arrodilló al lado de ella allí mismo, en medio del restaurante lleno, bajo las miradas curiosas y emocionadas de decenas de personas. Él le hizo una señal lenta y claramente. «Fernanda, transformaste mi vida de formas que nunca imaginé posible. Me enseñaste una nueva lengua, me mostraste un nuevo mundo. Me hiciste entender que el amor verdadero es ver y aceptar a la persona completamente como es. No quiero pasar un día de mi vida sin ti. Cásate conmigo». Fernanda estaba llorando abiertamente ahora, pero eran lágrimas de felicidad pura, y ella le hizo una señal de vuelta con manos temblorosas. Sí, 1000 veces, sí. El restaurante entero explotó en aplausos cuando él le puso el anillo en el dedo y la besó. Y esta vez no había vergüenza o incomodidad, solo alegría compartida. 6 meses después, Fernanda y Karim se casaron en una ceremonia pequeña e íntima que unió sus dos culturas de forma hermosa. La mitad de la celebración fue conducida en lengua de signos, la mitad en portugués y árabe, con intérpretes garantizando que todos pudieran participar plenamente. La familia de Karim de Al-Sarrán había venido y, a pesar de algunas diferencias culturales y de idioma, recibieron a Fernanda con calidez cuando vieron cuánto ella y Karim se amaban. Bruno y Rodrigo, por ironía del destino, tuvieron que pagar una indemnización significativa que Fernanda donó íntegramente a una organización de apoyo a personas sordas, transformando algo malo en ayuda real para su comunidad. Y allí, bailando con su marido bajo las luces suaves, rodeada por amor y aceptación, Fernanda percibió que a veces las peores noches pueden llevar a los mejores comienzos y que el amor verdadero no solo acepta nuestras diferencias, sino que las celebra como parte esencial de quienes somos. Si te gustó esta historia de amor que prueba que los desafíos pueden transformarse en bendiciones, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún video emocionante. Deja tu like y comenta aquí abajo qué te pareció esta increíble jornada de Fernanda y Karim. Hasta la próxima historia.